Todos los viernes, cuando la luna impone el escenario en la jornada, te invitamos a conocer los relatos que habitan nuestra historia. Efemérides con Darío Forni. Audio 22 de diciembre. 5, 4, 3, 2, 1. La revolución tiene muy mala prensa. Pero no nos damos cuenta, como ya alguna vez dije, de que nosotros somos producto de 3 revoluciones, las llamadas revoluciones burguesas. Revoluciones burguesas que generan países dominantes y países dominados. Algunos países dominados se rebelan y arman una revolución. Y cuando arman esa revolución están tildados como revoltosos o como mala gente por los países dominantes. En nuestra América Latina, mucho antes de que comenzara este siglo, fue el Paraguay el primer país que tuvo analfabetismo cero. Paradójicamente, el mariscal López había hecho de Paraguay un país industrial que le hacía competencia a Inglaterra y por lo tanto la guerra de la Triple Alianza lo destruyó. Ese mismo país, ese mismo sistema, mejor dicho, hizo de Cuba el prostíbulo de Estados Unidos y generó una revolución, la revolución de Fidel Castro y del Che Guevara. Vale la pena decir que Fidel Castro lo primero que hizo fue ir a pedirle a Estados Unidos que lo ayudara y lo ningunearon y por lo tanto se volvió y no se quedó sentado en una silla llorando, sino que armó toda una revolución en su país. Por eso pudo darse el lujo de que un 22 de diciembre del año 1961, en la ciudad de La Habana, ante una enorme concentración general reunida en la Plaza de la Revolución, el comandante Fidel Castro, tras 2 años de campaña nacional de alfabetización, en las que varios alfabetizadores fueron asesinados por terroristas pagados por la CIA estadounidense, declara a Cuba territorio libre de analfabetismo en América Latina. ¿Cómo se le puede decir a una persona que quiere que todos aprendan a leer y escribir que precisamente es un dictador que los quiere dominar? Si los que estaban antes eran democráticos, según el gran poder, y los tenían analfabetos para manipularlos un poquito mejor. Me voy a permitir leerles algo que decía Fidel Castro sobre aquella manera de alfabetizar su pueblo y los motivos por los cuales quería alfabetizarlo. Porque no era precisamente una alfabetización para que aprendan solamente a leer y escribir, sino para que aprendan cuáles eran los objetivos de su cultura de pertenencia, para saber que tenían que leer, que tenían que escribir y que tenían que interpretar la realidad de su pueblo para que su pueblo pudiera tener un futuro mejor. Es así como en el programa de Escuelas al Campo obtiene el liderazgo aquel que trabaja bien y no los monitoreos u otros que se destacan por los labores intelectuales. Esta inversión ocasional de la jerarquía del sistema escolar mismo equivale a una lección adicional en favor de la igualdad. Es que Fidel Castro se había dado cuenta que la cultura urbanística, es decir, la vida en grandes ciudades, no iba a ser posible en Cuba para mejorar la vida de los demás, sino que necesitaba gente que supiera vivir en el campo y que fuera feliz en el campo y que por lo tanto su vida en ese lugar tuviera sentido sin la necesidad de querer irse a la ciudad y que supiera precisamente manejar las riquezas del campo. Así nos dice entonces Fidel Castro que ya no será la escuela al campo, sino que es ya la escuela en el campo. Ya no son 5 semanas, 6 semanas, 40 días, 50 días en que dejan de estudiar y realizan esa actividad. Aquí se combina sistemáticamente el estudio y el trabajo productivo diariamente. ¿Qué es lo que le permite? Le permite crear la base económica también de este plan educacional. Porque nosotros, decía Fidel Castro, entendemos que las producciones de estas escuelas prácticamente cubrirán los costos de inversión de estas escuelas y los gastos de estas escuelas. No les regalaba nada, simplemente era una actividad colectiva en la que todos
podían lograr lo que querían sin el privilegio de que algunos puedan pagar una escuela privada, para dar como ejemplo, y otros no. Nos seguía diciendo, si eso es así, entonces nosotros podremos construir escuelas de este tipo ilimitadamente. Y esta victoria, ganada por nuestro pueblo en medio de bloqueos y de agresiones, eso es socialismo. Si eso es así, nosotros podremos seguir desarrollando esos planes. Distintas maneras de vida que tenemos en los distintos sistemas de vida. Nos decía Fidel Castro para terminar, estamos viviendo una situación transitoria. Aún no tenemos al nuevo hombre y tampoco al viejo. El nuevo hombre no existe todavía, pero el viejo ya dejó de existir.